La inteligencia artificial está aumentando de una manera vertiginosa. Es una de estas tecnologías que está impactando la forma como operamos en lo social, en lo económico, en la salud, en el medio ambiente. Nos ha traído muchas soluciones importantes en el contexto de la pandemia, por supuesto. Si no hubiera sido por los desarrollos de la inteligencia artificial, nos hubiera tomado mucho más tiempo descubrir la vacuna. Y nos ha permitido establecer este tipo de comunicación como el que nos reúne ahora el Foro CILAC 2021. Pero también despierta muchas preocupaciones, muchas cuestiones que tenemos que abordar y que tenemos que poner en la mesa para asegurarnos que maximicemos el impacto positivo y controlemos aquellos impactos negativos que pueda tener en nuestras comunidades. Preguntas relevantes en este sentido es, ¿estas tecnologías incrementarán las desigualdades o incluso ya las están aumentando? ¿Estarán los gobiernos capacitados para elaborar regulaciones efectivas que puedan maximizar este impacto positivo, como ya decía? ¿Tendremos algunos desarrollos que cambien completamente la forma de hacer ciencia e innovación? ¿Cómo nos aseguramos que estas tecnologías sean inclusivas y que no desarrollen los sesgos y los estereotipos que muchas veces han tenido resultados bastante negativos en nuestras sociedades? El Foro CILAC 2021 aborda este tema y tenemos un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy. Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este importante debate. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe y nos da mucho gusto porque su gobierno se ha caracterizado por poner el desarrollo científico y tecnológico al servicio del progreso y el bienestar de los colombianos. Sabemos que usted estableció, por ejemplo, una misión internacional de sabios. Sabemos que tiene el programa MinCiencias, que es un órgano rector para el desarrollo de ciencias, tecnologías e innovación, pero sobre todo para hacerlo al servicio de la gente, para hacerlo inclusivo y para lograr que realmente la ciencia llegue a todos. Entonces, la pregunta obligada es cómo nos aseguramos que la inteligencia artificial y los desarrollos que estamos presenciando beneficien y aporten al desarrollo de países como Colombia. Colombia como nación está trabajando en un gran desafío, el de construir soberanía científica y tecnológica, que le apunta a 3 grandes retos: a una Colombia equitativa, a una Colombia productiva y sostenible y a una Colombia biodiversa. Y es allí donde la inteligencia artificial se hace importante como instrumento para sofisticar el sector productivo y transitar hacia empresas de base tecnológica, incrementando la competitividad y la productividad de las empresas. Y es así como Colombia como Estado le apuesta a la Misión Internacional de Sabios en el 2019, cuyo propósito y objetivo era construir una hoja de ruta que realmente lleve a Colombia en la construcción de esa sociedad del conocimiento. Esta misión estuvo basada en 8 focos. Entre los 8 focos estaba el foco de tecnologías convergentes e industrias 4.0. Y el foco básicamente le apunta a que Colombia tiene que desarrollar proyectos en áreas como nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y ciencias cognitivas, que son una de las principales apuestas para dar el gran salto hacia la revolución industrial y las industrias 4.0. Es así entonces como la investigación aplicada en estos campos en sectores productivos como el agro y la biodiversidad fueron destacados en la Misión Internacional de Sabios. Las tecnologías 4.0, las tecnologías convergentes son instrumentos importantes para la competitividad y la productividad de las empresas. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en conectar, en articular y en consolidar un ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento, cuyo pilar importante es la formación de talento humano. Y un talento humano que le apuesta justo a aprovechar esas oportunidades, a esos activos que tiene Colombia y a esos potenciales. Y como ejemplo de ello, en el que la inteligencia artificial juega relevancia
para el crecimiento, el desarrollo del país, para generar bienestar y bien vivir para la nación, es la misión de bioeconomía. Una misión que acabamos de lanzar con unos desafíos muy importantes, por ejemplo, el aprovechamiento de recursos de los ecosistemas marinos y costeros, Colombia Biointeligente utilizando herramientas de transcriptómica, de metabolómica, de proteómica para aprovechar mejor los recursos y proveer también información para la conservación. Un desafío relacionado con agroindustria, el aprovechamiento, recirculación en una estrategia de economía circular y otro desafío que está relacionado con la salud, nuevos materiales, además, por ejemplo, como resistencia a antibióticos, que se requieren de plataformas de inteligencia artificial para hacer análisis inteligentes y poder tomar mejores decisiones, mejorar los procesos y los productos de las empresas en Colombia. Tenemos varias grandes apuestas y quisiera contarles que el año pasado, en el marco de la crisis que teníamos con el COVID, se generaron articulaciones entre el sector productivo y la academia, en el cual la inteligencia artificial fue uno de los elementos y herramientas importantes para desarrollar, por ejemplo, plataformas como MadCovi, que es una plataforma desarrollada por universidades y el sector productivo que logró disminuir el impacto que la pandemia tenía, por ejemplo, en el sector cafetero. Pero así, por ejemplo, se han utilizado análisis de Big Data para hacer el análisis, por ejemplo, del virus y cómo se comporta el virus. Y otros ejemplos de inteligencia artificial, como por utilizar imágenes para hacer diagnósticos remotos. Entonces, la inteligencia artificial se constituye realmente en un elemento fundamental utilizado con ética para las tomas de decisiones de los países para mejorar la competitividad y la productividad y realmente transitar hacia ese país de la sociedad del conocimiento que construye una soberanía científica y tecnológica y que provee autonomía para la nación. Realmente contribuciones muy importantes para la reflexión y sobre todo para esta región que requiere tanto este impulso del desarrollo científico. Quiero ahora invitar a la secretaria iberoamericana, Rebeca Greenspan, a que nos acompañe en este debate y agradecerle porque la CEGIB ha sido un pilar fundamental para el Foro CILAC desde que se inició en el 2016 y creo que tenemos esta misma manera de ver a la ciencia como un elemento estratégico para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestra economía. Pues con estas reflexiones en tanto de cómo maximizar el impacto positivo de las tecnologías, pero también tenemos conciencia de los retos que ello implica. Y hay retos que son fundamentalmente éticos, retos que nos implican reconocer pues, que hay una serie de elementos para proteger la privacidad, para eliminar los sesgos, para eliminar los estereotipos. Nosotros sabemos que la CEGIB ha estado trabajando en estos temas, la propia UNESCO está desarrollando una recomendación de la ética en la inteligencia artificial. Entonces yo quisiera que nos comentaras, de acuerdo a tu perspectiva, cuáles son estos retos éticos de estas tecnologías y cómo abordarlos. Muchas gracias, Gabriela, por esta invitación, por esta pregunta. Respecto a los desafíos éticos que supone el avance de la inteligencia artificial, me gustaría empezar diciendo que yo tengo una visión positiva de estos avances. Pero cada vez más es evidente la necesidad de tener una regulación apropiada por parte de los estados. Como sociedad debemos asegurarnos, como dice la directora general de la UNESCO, que la inteligencia artificial se ocupe para nosotros y no contra nosotros. Que no reproduzca ni acentúe las brechas de desigualdad, que es un peligro real, sino que lo que queremos es que contribuya a combatirlas y que, como dice el tema de esta charla, haya un marco ético para su desarrollo. Porque la verdad es que sin duda nos enfrentamos a dilemas éticos en el uso de esta herramienta y todos lo sabemos en múltiples aspectos de la misma. Así que es fundamental garantizar la transparencia, la trazabilidad de los procesos de construcción de la inteligencia artificial y asegurarnos que existe una representatividad equitativa de todos los grupos de la sociedad. Tenemos que evitar el conocido sesgo de diseño que puede generar discriminaciones raciales y, por supuesto, discriminaciones de género, como ya lo hemos visto. Por otro lado,
Yo creo que necesitamos que esa inteligencia artificial sea comprensible. El tema de la relación con la ciudadanía. ¿Acaso confiaríamos en un médico que a modo de oráculo nos diagnostique una enfermedad grave, pero no nos diga en qué fundamenta su diagnóstico? Por todo eso yo aprovecho la ocasión para elevar estos puntos y además felicitar a la UNESCO por impulsar un diálogo a través de todos los sectores de la sociedad para construir un documento que es colaborativo de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. La verdad fue una excelente noticia la entrega del primer borrador donde se acuerda construir la inteligencia artificial sobre los principios de proporcionalidad, supervisión y determinación humanas, gestión del medio ambiente e igualdad de género. Desde la CEGIP, una plataforma que es multiactor, que es multinivel, estamos convencidos de que ese es el camino, que la colaboración entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil es indispensable, no solo en los temas de inteligencia artificial, sino en general, para que podamos lograr una recuperación más rápida, más justa y más sostenible. Muchas gracias, secretaria general, por sus reflexiones. Lo que hemos escuchado de nuestros panelistas evidentemente conforma una serie de elementos para entender cómo estas tecnologías operan, cómo estas tecnologías tienen que ser formateadas para poder lograr que nos apoyen pues, en los retos que estamos enfrentando como humanidad. Sabemos también que en su gobierno tiene usted este enfoque para centrarse en los individuos, para centrarse en los ciudadanos. Y creo que a veces con la euforia tecnológica olvidamos que son ellos, la gente que debe beneficiarse, la gente que debe estar cómoda, la gente que debe utilizar estas tecnologías para sus propios propósitos y para su propio desarrollo personal. Pero para ello es evidente que es importante contar con las competencias digitales, contar con las habilidades digitales y también asegurar una ciudadanía digital. Porque si no lo aseguramos, se pueden abrir brechas que van a hacer palidecer los niveles de desigualdades que tenemos en la actualidad. ¿Cómo está Colombia asegurando un acceso equitativo a estas competencias? ¿Cómo asegura usted la ciudadanía digital de pleno derecho sin dejar a nadie atrás? Tiene usted la palabra. Colombia ha estado avanzando en mejorar el acceso a la formación en tecnologías de la información. Y es así como en el 2019 se construye la política de transformación digital e inteligencia artificial. Una política que busca disminuir las barreras que impiden la incorporación de las tecnologías digitales en el sector privado y el sector público relacionadas con la falta de cultura y el desconocimiento de estas tecnologías. Por otro lado, esta política busca también crear condiciones habilitantes mediante alianzas internacionales para la innovación, el diseño y la ejecución de iniciativas que permitan fomentar el emprendimiento y la transformación digital. Un tercer propósito de la política es fortalecer las competencias de capital humano para afrontar la cuarta revolución industrial, favoreciendo el desarrollo de las competencias digitales durante los procesos de formación de los jóvenes, de las mujeres en Colombia, de los emprendedores, de los empresarios. Además, la política tiene como finalidad desarrollar condiciones habilitantes para preparar a Colombia para los cambios económicos y sociales que conllevan al uso de la inteligencia artificial como un instrumento para mejorar los procesos, para mejorar el desarrollo, la competitividad, la sofisticación del sector y el aparato productivo en Colombia. En el marco de esta política, el Estado ha empezado a implementar algunas estrategias con enfoque inclusivo y diferencial, apostándole a sectores poblacionales, a sectores como mujeres, como personas en condiciones de discapacidad, víctimas del conflicto armado, jóvenes. Son políticas que nos permiten, primero, mejorar el acceso de estos jóvenes, pero sobre todo que haya una oportunidad de la población colombiana a un nuevo lugar en la economía a través de la incorporación en el sector productivo. Algunos ejemplos de programas que se han implementado durante
este gobierno son, por ejemplo, Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. Es un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca articular 3 elementos básicos de la formación de una mujer. Primero, su condición de mujer, de liderazgo joven. Segundo, la formación y entrenamiento específica en desafíos. Y tercero, el cierre de ciclo con un proyecto de vida que le incorpora el mundo profesional, bien sea como científica o bien sea en el sector productivo. Este es un programa que justo va dirigido a mujeres en condiciones de discapacidad, víctimas del conflicto, mujeres rurales y campesinas, mujeres negras, indígenas. Por eso queremos contarles que en el marco de la implementación, todas estas acciones le apuestan justo a que nosotros podamos cerrar estas brechas de inequidad y que las tecnologías de la información sean más equitativas para todos los colombianos. Otro programa revolucionario es la formación de 100.000 jóvenes en el marco del programa de desarrolladores de software para Colombia, que lo conecta con un proceso de formación, pero también lo conecta con el mundo laboral. Es así como estamos trabajando por crear plataformas, por robustecer plataformas, pero sobre todo por articular un ecosistema en donde participa el Estado, las academias, el sector de investigación, el sector productivo y la sociedad, porque estamos en el camino de construir una soberanía científica y tecnológica que nos permitan afrontar los retos de la cuarta revolución industrial. Ahora quisiera dedicar esta última pregunta a nuestra querida amiga Rebeca Greenspan en el contexto en el que estamos viviendo, porque esta discusión del foro CELAC 2020 pues no se puede absentar de la pandemia, de la crisis que ya lleva pues más de un año azotando pues a todos los países del mundo. Sabemos, como lo dije al principio, que las tecnologías han permitido manejar la pandemia tratando de minimizar los costos desde la perspectiva de sus aportes a la salud, a la medicina, a las vacunas, al estar conectados. En la propia CEGIP, nosotros sabemos que ustedes, Rebeca, han desarrollado tecnologías y han desarrollado programas basados en inteligencia artificial para apoyar a los países de la región a avanzar pues una utilización y resolver los problemas que nos trae esta crisis. Entonces, yo te quisiera preguntar sobre la perspectiva regional. Eres alguien que conoces muy bien la región, muy bien los retos de los países. ¿Cómo está la región respecto de estas tecnologías? ¿Qué tanto estamos avanzando en aprovecharlas, pero también en desarrollarlas? ¿Y cuál es el planteamiento que hace la CEGIF, que ha estado pues justamente aportando conocimiento y aportando propuestas para que la región las aproveche mejor? En Iberoamérica estamos viviendo un momento sumamente doloroso a causa de la pandemia. Eso lo estamos viviendo todos, ¿no? Somos una de las regiones más afectadas, tanto en términos sanitarios como en términos económicos, como en términos sociales. Esta ha sido una crisis particularmente dura y ha generado impactos diferenciados que debemos entender, tanto entre países como dentro de los países. Pero hay que decir también que así como la pandemia ha exacerbado nuestras desigualdades, ha profundizado nuestros déficits estructurales, también ha sido un catalizador de tendencias, desde la transición ecológica hasta la digital, al punto que el término inteligencia artificial suena en nuestra región cada vez menos como futuro y más como presente. Estamos ante una enorme oportunidad también, porque no hay una tecnología potencialmente más transformadora del conjunto de la sociedad que la inteligencia artificial. McKinsey considera que este instrumento, que la inteligencia artificial, podría incrementar la economía mundial en un 16% en una sola década. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, esto es ni más ni menos que el triple del impacto que la robotización causó en la última década del siglo pasado. 4 veces más el impacto que la aportación de las máquinas de vapor durante el siglo XIX. Así que en este sentido, el principal desafío que enfrentamos en Iberoamérica
Es como aprovechar esta ventana de oportunidad para impulsar nuestra recuperación, con el gran reto de que esta recuperación debe ser mucho más equitativa. Y para eso debemos cerrar la brecha digital. El año pasado América Latina tuvo una costosa pero valiosa lección en tecnologías digitales durante la pandemia, un fenómeno que algunos llaman digitalización o innovación obligada. Del e-commerce al e-learning, de la telemedicina al teletrabajo, vimos años de avance en apenas unos meses. La verdad es que América Latina no tenía malos niveles de penetración digital. Tiene uno de los índices más altos de celulares per cápita del mundo. Pero el problema era que usábamos lo digital para el ocio y no para el trabajo. La pandemia también cambió esta tendencia y si seguimos empujando en esta dirección, podríamos, con la ayuda de la inteligencia artificial, mejorar nuestra matriz productiva, aumentar nuestro rezago en productividad, sin perder de vista la necesidad de que este futuro digital, y lo digo de nuevo, tiene que ser más equitativo, tiene que ser más incluyente. ¿Y por qué digo esto con tanto énfasis? Permítanme ilustrar este punto brevemente con unas cifras. A ver, en América Latina, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a Internet. El 81% de los hogares más ricos está conectado, pero solo el 38% de los hogares más pobres. Por eso hemos dicho tantas veces que los promedios ocultan más de lo que revelan, porque ocultan las desigualdades. Solo el 20% de los trabajos se pueden realizar desde casa, o sea, solo el 20% de los trabajos pueden usar el teletrabajo, mientras que en Estados Unidos es más del 40% de la población económicamente activa. Las velocidades de conexión, por ejemplo, en América Latina son 1/3, 1/4 de aquellas en países de mayor ingreso. Así que este es nuestro primer desafío. ¿Cuál es nuestro segundo desafío? Potenciar la educación, la formación técnico-profesional, la ciencia, la tecnología, la innovación. Áreas que son prioritarias para nosotros y en las que hemos trabajado mucho desde el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Precisamente en la reunión que acabamos de terminar de los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Iberoamericana, se aprobó la Estrategia Iberoamericana de Innovación. Y a esta se sumará próximamente la Estrategia de Transformación Digital de la Educación Superior. Y esto nos permite contar con los instrumentos que necesitamos, con instrumentos eficaces en un marco regional que nos permita planificar a largo plazo. Y paso, por tanto, a nuestro tercer desafío, que es cómo aprovechamos el Big Data y la inteligencia artificial para diseñar mejores políticas públicas de calidad en nuestra región. Porque la verdad es que no podemos pasar a la sociedad digital cuando los ciudadanos lo hacen y el gobierno no lo hace y las instituciones públicas no lo hacen. Por eso necesitamos hacer esta transformación y, por supuesto, como siempre, incorporando la perspectiva de las desigualdades en las políticas públicas y de la equidad de género, que es un elemento tan importante y transversal a todas nuestras acciones. Muchas gracias, Rebeca, por estas aportaciones tan importantes. El foro CILAC 2021, como han sido todas sus ediciones pasadas, pues tiene este interés de generar conocimientos, de traer a la gente pues el tipo de experiencias que ustedes han estado exponiendo. Y yo quiero agradecerles porque este ha sido un panel verdaderamente muy interesante. Hemos realmente escuchado reflexiones de muy alto nivel de los hacedores de política a nivel gobierno de un país y a nivel regional con la CEGIP. Y creo que han hecho aportaciones que nos servirán mucho para avanzar la reflexión y los debates de este foro tan importante. Vamos a seguir con muchas otras mesas de debate sobre estos temas. Aquí hemos tenido realmente un encuadraje del debate muy importante, pero yo quiero pedirles que se mantengan conectados. Esta plataforma va a seguir dando bastante de qué hablar y yo les invito a que continúen siguiendo las diferentes mesas de debate.
Muchísimas gracias. Soy Gabriela Ramos, directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, y me dio mucho gusto moderar este panel y estar con ustedes en el Foro CILAC 2021. Muchas gracias.